Si cierras este video ahora, nunca sabrás por qué el ejército boliviano selló todos los archivos de 1986 y prohibió que los sobrevivientes hablaran. Lo que encontraron en el río Mamoré no era solo agua, era algo que llevaba siglos esperando. Bienvenido a la guerra nunca terminó. Aquí escucharás relatos de guerra donde la historia se mezcla con el horror, las leyendas y lo inexplicable. Hay órdenes militares que parecen rutinarias, hasta que descubres por qué nadie regresó de la misión anterior. Mi nombre es Marcos Vega. Soldado de segunda clase del ejército boliviano. Cuando recibí la orden de despliegue en febrero de 1986, pensé que sería otra misión de rescate aburrida. Las lluvias habían convertido la región del Beni en un mar interior. Ríos desbordados, aldeas aisladas, gente atrapada en techos esperando ayuda. Éramos 30 hombres subiendo a los camiones militares esa mañana. El sargento López nos dijo que llevaríamos suministros, rescataríamos civiles y estaríamos de vuelta en una semana. Simple. Rutinario. Pero cuando llegamos al primer pueblo, algo se sentía mal. Las calles lodosas estaban vacías excepto por los ancianos. Nos miraban desde las puertas de sus casas con ojos hundidos, como si nos estuvieran viendo marchar hacia nuestras tumbas. Una mujer mayor se acercó a mí mientras descargábamos las raciones. Su mano temblorosa agarró mi brazo. No vayan al río de noche, susurró con voz quebrada. La guardiana ha despertado. Me solté con respeto pero con firmeza. Superstición, pensé. Gente asustada buscando explicaciones mágicas para un desastre natural. El capitán Rojas reunió a la tropa esa tarde. Nos mostró un mapa manchado de humedad. 3 aldeas río arriba habían dejado de responder por radio. Nuestra misión era llegar hasta allá, evaluar daños y establecer un puesto de comando. Esa noche, montamos campamento cerca del río. El sonido del agua era ensordecedor, como 1000 voces susurrando al mismo tiempo. Los animales de la selva estaban extrañamente silenciosos. Nada de monos aulladores. Nada de tucanes. Solo el rugido constante del río crecido. Uno de los lugareños que nos servía de guía, un joven llamado Mateo, se negó a quedarse cerca del agua. Armó su hamaca lo más lejos posible del río, casi en el borde del campamento. Mi abuelo vio algo hace 40 años, murmuró mientras amarraba las cuerdas. Durante las últimas grandes inundaciones. Dijo que la Yacumama salió a reclamar lo que era suyo. Los otros soldados se rieron. Yo también sonreí, pero algo en su voz me hizo guardar silencio. No podía saber entonces que en menos de 48 horas, ese nombre, Yacumama, estaría grabado en mi mente con sangre y terror. 2 días después, cuando encontramos la primera aldea completamente vacía con las casas destrozadas desde adentro, supe que los ancianos no estaban locos. Cuando los depredadores huyen en masa, solo hay una explicación: algo más grande acaba de llegar. El agua subía más rápido de lo que decían los informes meteorológicos. Cada mañana, las marcas que hacíamos en los árboles desaparecían bajo el agua turbia. No era normal. Incluso el capitán Rojas, que había servido en 5 operaciones de desastre, estaba desconcertado. El río Mamoré crecía 15 centímetros cada hora. Encontramos el primer bote el tercer día. Estaba destrozado contra un árbol, partido a la mitad como si algo lo hubiera aplastado con fuerza descomunal. Las marcas en la madera me helaron la sangre, surcos profundos, paralelos, de casi 3 metros de largo. Como garras gigantes arrastrándose sobre el casco. Tronco flotante, dijo el sargento López, aunque su voz no sonaba convencida. Con las corrientes tan fuertes, cualquier cosa puede causar ese daño. Pero yo había crecido cerca de ríos. Conocía cómo lucían los daños por impacto. Esto era diferente. Esto parecía deliberado. Los animales confirmaron mis sospechos. Esa tarde vimos una estampida de capibaras corriendo tierra adentro, alejándose del río. Después, una manada de tapires.
Incluso los caimanes, depredadores que deberían estar celebrando la abundancia de peces, estaban varados en las orillas, inmóviles, como estatuas de miedo. La naturaleza estaba huyendo de algo. Esa noche me tocó la segunda guardia. 2 de la mañana. La luna estaba oculta tras nubes negras y gordas. Solo mi linterna rompía la oscuridad absoluta. Me aposté cerca del río, rifle en mano, escuchando. Entonces lo vi. Al principio pensé que era un tronco moviéndose con la corriente. Pero los troncos no crean olas. Los troncos no se mueven contra la corriente. Esta cosa, lo que fuera, se deslizaba bajo la superficie del agua con propósito, con dirección. Calculé su tamaño por el movimiento del agua, al menos 10 metros. Quizás más. Encendí la linterna directamente sobre el punto. Por un segundo, solo un segundo, vi algo brillar bajo el agua. Escamas. No como las de un pez. Estas eran grandes, del tamaño de platos, reflejando la luz como metal pulido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. La cosa cambió de dirección. Directamente hacia mí. Retrocedí, casi tropezando con mis propias botas. El movimiento se detuvo a unos 20 metros de la orilla. El agua se calmó. Silencio absoluto. Entonces escuché el sonido. Un silbido bajo, profundo, vibrando a través del aire húmedo. Como el escape de vapor de una locomotora antigua, pero con un timbre orgánico, vivo. Se mezclaba con algo más grave, un rugido que sentí en mis huesos antes de oírlo con mis oídos. Desperté al campamento entero. Nadie me creyó. Dijeron que había sido el viento, o mi imaginación, o el cansancio. Pero yo vi como Mateo, nuestro guía local, empacaba sus cosas en silencio y se alejaba del campamento antes del amanecer. Él sabía. Esa misma noche escuchamos el grito, un sonido que ningún animal de la selva puede hacer, como el silbido de una locomotora mezclado con un rugido ancestral. Las peores historias de guerra no vienen de los soldados, vienen de los civiles que vieron lo que los soldados se niegan a creer. Lo encontramos al amanecer del cuarto día. Flotaba aferrado a un tronco podrido, a medio kilómetro río abajo de donde habíamos acampado. Su ropa estaba hecha jirones. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en algo que solo él podía ver. Cuando jalamos el tronco hacia la orilla, ni siquiera parpadeó. ¿Puede oírme?, le pregunté mientras lo envolvíamos en una manta térmica. ¿Cómo se llama? Tardó 5 minutos en responder. Su voz salió como papel rasgándose. Esteban. Don Esteban Morales. Pescador. Le dimos agua. Café caliente. El médico de la unidad le revisó las constantes vitales, hipotermia leve, deshidratación, pero nada crítico. Nada que explicara el terror absoluto en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó el capitán Rojas, arrodillándose junto a él. ¿Dónde está el resto de su grupo? Don Esteban empezó a temblar. No por el frío. Por algo mucho peor. Se los llevó, susurró. A todos. Mi hermano, mi sobrino, los otros pescadores, la Yacumama se los llevó. El capitán y el sargento intercambiaron miradas. Esa palabra otra vez. Yacumama. Don Esteban, dije yo, tratando de mantener la voz calmada, necesitamos que nos cuente exactamente qué vio. Se quedó en silencio un largo momento. Luego habló, y sus palabras convirtieron mi sangre en hielo. Estábamos revisando las redes cerca de la isla grande. Las aguas estaban turbias pero tranquilas. De repente, mi hermano gritó. El agua alrededor de su bote empezó a hervir. Como si algo enorme estuviera moviéndose justo debajo. Entonces la vimos. Una cabeza. Dios mío, una cabeza del tamaño de nuestro bote emergió del agua. Triangular. Con ojos amarillos que parecían linternas. Nos miró de verdad, como si supiera exactamente qué éramos.
Mi hermano trató de remar hacia la orilla. No llegó ni a 3 metros. La cosa se movió tan rápido que solo vi un destello. Su bote se volcó. Él cayó al agua gritando mi nombre. Traté de ayudarlo. Dios sabe que lo intenté. Pero cuando extendí mi brazo, la criatura pasó junto a mí. Su piel, sus escamas me rozaron el brazo. Sentí como si me quemaran con ácido. Mire. Don Esteban se quitó la manta. Su brazo derecho tenía marcas extrañas, líneas rojas e hinchadas, como quemaduras químicas, formando un patrón de escamas. El agua se puso roja, continuó, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Burbujas. Gritos que se cortaron de repente. Y luego, silencio. Nada. Como si nunca hubieran existido. El médico examinó las marcas. Frunció el ceño, confundido. No eran quemaduras térmicas. No eran abrasiones normales. Era algo que nunca había visto. Es veneno de contacto, murmuró. Pero ninguna serpiente de agua en esta región tiene este tipo de toxina. El capitán Rojas se puso de pie, claramente incómodo. Don Esteban está en shock, declaró. Probablemente fue un caimán grande o una anaconda. El trauma puede hacer que el cerebro exagere los recuerdos. Pero yo vi las marcas. Vi el terror en los ojos de don Esteban. Y vi algo más, el sargento López tocando discretamente la cruz que llevaba al cuello, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Él también estaba empezando a creer. Al amanecer siguiente, el Comando Central nos ordenó investigar un punto específico del río donde habían desaparecido 3 equipos de rescate. Íbamos a conocer la verdad. Hay un momento en cada batalla cuando te das cuenta de que tus armas no sirven, y ese es el momento en que el verdadero terror comienza. La orden llegó por radio a las 6 horas. Equipo Beni, 7, proceder a coordenadas siguientes. 3 equipos de rescate perdieron contacto en esa zona. Investigar y reportar. El capitán Rojas estudió el mapa. El punto marcado estaba a 2 horas río arriba, donde el Mamoré se ensanchaba formando una especie de laguna. Aguas profundas. Corrientes impredecibles. Dividimos la unidad. 15 hombres se quedarían en el campamento base. 15 iríamos en 3 lanchas militares equipadas con motores fuera de borda, radios y armamento completo. Don Esteban nos rogó que no fuéramos. Por favor, suplicaba mientras abordábamos las lanchas. No es un animal. No pueden pelear contra algo así. Tienen que entenderlo. El capitán lo ignoró. Yo traté de no mirarlo a los ojos. Navegamos río arriba con el sol rompiéndose entre las nubes. El agua estaba inusualmente tranquila. Demasiado tranquila. Ni un pez saltando. Ni un pájaro pescador. Solo el ronroneo de nuestros motores rompiendo el silencio antinatural. Llegamos a las coordenadas a las 8:30. Encontramos una de las lanchas de rescate volcada, medio hundida contra un banco de arena. La otra estaba partida en 2, como si algo la hubiera mordido. La tercera, nunca la encontramos. No había cuerpos. No había sangre. Solo silencio. Equipo Beni, 7 a base, habló el capitán por radio. Hemos localizado 2 embarcaciones destruidas. Sin señales de supervivientes. Solicitamos. El agua explotó. No hay otra forma de describirlo. El río literalmente explotó hacia arriba, levantando la lancha del sargento López 3 metros en el aire como si fuera un juguete. Hombres gritaban, cayendo al agua. El motor rugió fuera de control antes de ahogarse. «¡Abran fuego! ¡Abran fuego!», gritó el capitán. Entonces la vi. Emergió del agua a 20 metros de nuestra lancha. Una cabeza triangular, masiva, del tamaño de un automóvil pequeño. Cubierta de escamas que brillaban como metal oscuro bajo el sol. Ojos amarillos, brillantes, inteligentes,
que se fijaron directamente en mí. No era una mirada animal. Era una mirada consciente. Calculadora. Los rifles abrieron fuego. El sonido era ensordecedor. Balas trazadoras cortaban el aire. Vi los impactos, chispas saltando de sus escamas como si disparáramos contra una placa de acero. La criatura ni siquiera se inmutó. Su cuerpo empezó a emerger. 3 metros. 5 metros. 8 metros de serpiente pura, muscular, moviéndose con gracia imposible para algo tan masivo. Su grosor era como el de un barril de petróleo. Y seguía saliendo. Dios santo, gritó alguien. No termina. No termina. La cola apareció por el otro lado de nuestra lancha. Calculé mentalmente, teníamos a la criatura entre 2 embarcaciones, y su cuerpo medía fácilmente 15 metros. Quizás 20. Se movió. Un simple giro de su cuerpo masivo creó una ola que volcó la lancha del Cabo Méndez. Hombres chillaban, tragando agua, tratando de nadar hacia cualquier lugar seguro. Pero no había ningún lugar seguro. La cabeza se sumergió. Por un momento, hubo silencio. Entonces sentí el impacto bajo nuestra lancha. Nos levantó. Lentamente. Inexorablemente. Como si algo del tamaño de un autobús estuviera emergiendo justo debajo de nosotros. El mundo se inclinó. Vi el agua acercándose. Caímos. El agua fría me golpeó como un puño. Abrí los ojos bajo el agua turbia y casi me ahogo del terror puro. El cuerpo de la serpiente pasaba junto a mí, interminable, escamas del tamaño de platos deslizándose a centímetros de mi cara. Podía ver cicatrices antiguas en su piel. Marcas de garras. Marcas de lanzas. Esta cosa había vivido por décadas. Quizás siglos. Nadé hacia la superficie, tosiendo, buscando aire. Lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. La criatura no solo nos atacó, nos estudió, como si decidiera si valíamos la pena. A veces, sobrevivir no se trata de pelear más fuerte, se trata de entender contra qué estás peleando realmente. El agua a mi alrededor se tiñó de rojo. Hombres gritaban nombres. El sargento López trataba de mantener la formación, pero no había formación que mantener. Éramos peces en un barril, y el barril era el río. La serpiente emergió de nuevo, esta vez con un soldado, el cabo Ramírez, colgando de su mandíbula. Lo soltó. No sé si por piedad o por desdén. Ramírez cayó al agua sin moverse. Retirada, gritó el capitán Rojas. Todos a la orilla. Ahora. Pero la criatura era más rápida. Su cola, una masa de músculo puro, barrió el agua como un látigo viviente. Golpeó la última lancha intacta, partiéndola por la mitad con un crujido horrible. El motor explotó en una bola de fuego naranja y humo negro. Nadé hacia un tronco flotante, mis pulmones ardiendo. Otros soldados hacían lo mismo, aferrándose a cualquier cosa que flotara. Contaba cabezas mentalmente. Éramos 15 cuando empezó el ataque. Ahora veía 9. Quizás 10. La serpiente se sumergió completamente. El agua se calmó. Por un momento, hubo un silencio aterrador roto solo por nuestra respiración agitada y el crepitar del motor en llamas. ¿Dónde está?, susurró alguien. ¿Dónde? Entonces recordé las palabras de don Esteban. Nos miró de verdad, como si supiera exactamente qué éramos. Inteligente. La cosa era inteligente. Estaba cazándonos metódicamente. Vi burbujas subiendo a la superficie cerca del soldado Gutiérrez. Abrí la boca para advertirle. Demasiado tarde. Algo tiró de él hacia abajo. Un grito. Un chapoteo. Nada. El pánico se apoderó del grupo. Disparen. Disparen al agua, gritaba el capitán, vaciando su pistola hacia las sombras bajo la superficie.
Inútil. Completamente inútil. Y entonces, no sé por qué, no sé cómo, recordé las historias de mi abuela. Historias de espíritus de agua. De guardianes antiguos. De respeto y ofrendas. No es un animal, había dicho don Esteban. Me quité la mochila impermeable. Dentro tenía raciones, municiones, equipo de supervivencia. Con manos temblorosas, saqué todo lo que podía, paquetes de comida sellados, el radio portátil, incluso mi cantimplora de metal. Vega. ¿Qué carajos estás haciendo?, gritó el sargento López. No respondí. Sostuve los objetos en alto, como había visto hacer a los ancianos en las ceremonias de mi pueblo. Escucha, grité hacia el agua, sintiendo como un loco. No vinimos a invadir tu territorio. No sabíamos. Toma esto. Toma lo que tenemos. Solo déjanos ir. Arrojé todo al agua. Las raciones flotaron un momento antes de hundirse. El metal brilló mientras caía hacia las profundidades. Los otros soldados me miraban como si hubiera perdido la razón. Entonces el agua frente a mí se agitó. La cabeza emergió lentamente. Majestuosa. Aterradora. Sus ojos amarillos se fijaron directamente en los míos. A menos de 5 metros de distancia. Podía ver cada detalle. Las fosas nasales expandiéndose. La lengua bífida probando el aire. Las escamas reflejando luz como un mosaico de bronce antiguo. Tragué saliva. No aparté la mirada. Si iba a morir, moriría mirándola a los ojos. Pasaron segundos que parecieron horas. Entonces, con un movimiento que hizo temblar el río entero, la serpiente se sumergió. Las olas nos sacudieron. El agua se calmó. Esperamos. 5 minutos. 10. 15. No volvió. ¿Qué demonios fue eso?, susurró el capitán, aferrándose a los restos de una lancha. No tenía respuesta. Solo sabía que estábamos vivos. Y que 8 de nuestros hombres no lo estaban. Perdimos 8 hombres ese día. Pero lo que descubrimos después en las cuevas inundadas del río nos hizo entender que habíamos invadido algo sagrado. Las leyendas no nacen de la nada, nacen de verdades que la historia prefiere olvidar. Nos reagrupamos en la orilla sur del río. 8 hombres muertos. 3 heridos de gravedad. Todo nuestro equipo perdido en el agua. El capitán Rojas intentó hacer contacto por radio durante horas, pero la humedad había destruido nuestros equipos de comunicación. Estábamos solos. Esa noche acampamos en un terreno elevado, lejos del agua. Nadie durmió realmente. Cada sonido del río nos hacía saltar. Cada sombra parecía moverse. Al amanecer, el soldado Paredes, uno de los exploradores, encontró algo. Capitán. Tiene que ver esto. A 200 metros de nuestro campamento, escondida entre la vegetación densa, había una formación rocosa. Pero no era natural. Estaba tallada. Trabajada por manos humanas. Era la entrada a una cueva. El capitán ordenó a 3 hombres que lo acompañaran. Yo fui uno de ellos. Descendimos por una pendiente resbaladiza, nuestras linternas cortando la oscuridad. El sonido del agua goteando resonaba como campanadas. La cueva se abría en una cámara amplia. Las paredes brillaban con humedad. Y entonces vi los petroglifos. Cubrían cada centímetro de superficie. Serpientes. Docenas de ellas. Talladas con detalle imposible. Algunas pequeñas. Otras tan grandes que ocupaban secciones enteras de pared. Y en el centro, una imagen que me heló la sangre, una serpiente masiva, rodeada de figuras humanas arrodilladas, ofreciendo objetos. Dios mío, susurró Paredes. ¿Cuántos años tienen estas tallas? No lo sabíamos. Pero se veían antiguas. Muy antiguas. Seguimos explorando.
Al fondo de la cueva, donde el agua había subido hasta la cintura, encontramos huesos. Cráneos humanos dispuestos en un patrón circular. Ofrendas de cerámica rota. Cuentas de piedra. Este había sido un lugar de culto. No deberíamos estar aquí, dije, sintiendo un peso extraño en el pecho. Este lugar es sagrado. El capitán ignoró mi comentario. Ordenó fotografiar todo. Documentar. Pero yo sentía que estábamos profanando algo que debía permanecer oculto. 2 días después, cuando finalmente logramos hacer contacto con la base, enviaron un helicóptero. No para rescatarnos. Para traer a un arqueólogo. El doctor Ernesto Villalobos llegó con equipo completo y una actitud de científico escéptico que duró exactamente hasta que vio los petroglifos. Esto es, extraordinario, murmuró, tocando las tallas con reverencia. Esto es precolombino. Probablemente de la cultura mojos. Ellos habitaban esta región hace más de 1000 años. ¿Qué significan las serpientes?, pregunté. Villalobos me miró con expresión seria. Para las culturas amazónicas antiguas, las grandes serpientes de agua no eran solo animales. Eran apus, espíritus guardianes. La Yacumama, específicamente, era considerada la madre de todos los ríos. Protegía el equilibrio del agua. Castigaba a quienes la contaminaban o faltaban el respeto. Castigaba, repetí. Según las leyendas, continuó el arqueólogo, solo aparecía durante grandes inundaciones o cuando los humanos alteraban el curso natural de los ríos. Los ancianos debían hacer ofrendas para apaciguarla. El sargento López soltó una risa amarga. ¿Está diciendo que esa cosa es un dios? Estoy diciendo, respondió Villalobos lentamente, que las culturas antiguas tenían sus razones para temerla. Y que quizás nosotros deberíamos haber escuchado esas razones. Miré hacia el río. Las aguas todavía estaban crecidas, pero habían empezado a bajar. La temporada de lluvias estaba terminando. Y la criatura había vuelto a las profundidades. Justo como decían las leyendas. Cuando regresamos a la base, nos ordenaron firmar documentos de confidencialidad. Nos dijeron que todo había sido un incidente con fauna silvestre agresiva, punto. La verdad más peligrosa no es la que nadie conoce, es la que todos deben olvidar. 3 días después del ataque, un convoy militar nos sacó del Beni. No regresamos a nuestro cuartel habitual. Nos llevaron a una base en las afueras de Trinidad que nunca había visto antes. Sin identificaciones en las puertas. Sin banderas. Solo guardias armados y alambre de púas. Nos separaron inmediatamente. Interrogatorios individuales. Uno por uno. Oficiales que no conocíamos nos hacían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué vimos exactamente? ¿Tomamos fotografías? ¿Hablamos con alguien externo sobre la misión? Al tercer día, nos reunieron en una sala sin ventanas. Un coronel que nunca se identificó completamente puso documentos frente a cada uno de nosotros. Acuerdos de confidencialidad. Páginas y páginas de lenguaje legal que básicamente decían, lo que viste no existió. Lo que viviste no pasó. Si hablas, vas a prisión. Caballeros, dijo el coronel con voz fría y profesional, lo que experimentaron fue un encuentro con fauna silvestre agresiva durante condiciones de desastre natural. Las muertes de sus compañeros se debieron a ahogamiento durante operaciones de rescate. ¿Entendido? Nadie respondió. Entendido, repitió, más fuerte. Sí, señor, murmuramos. Firmamos. Todos firmamos. ¿Qué más podíamos hacer? Pero antes de firmar, logré hacer algo. La noche anterior había revelado el rollo de película de mi cámara personal, una pequeña Olympus que llevaba escondida en mi mochila impermeable. Las fotos no eran perfectas. Borrosas por el movimiento, subexpuestas por la poca luz. Pero ahí estaban,
las marcas en las lanchas, las escamas que encontramos en la orilla, las heridas extrañas del cabo Méndez antes de morir. Escondí las copias dentro del forro de mi bota. Nos dieron licencia médica. Un mes. Nos dijeron que no nos contactáramos entre nosotros. Que buscáramos terapia si lo necesitábamos. Que siguiéramos con nuestras vidas. Como si fuera tan simple. Algunos compañeros nunca se recuperaron. El soldado Paredes tuvo un colapso nervioso 3 meses después. Lo último que supe de él, estaba internado en un hospital psiquiátrico en Cochabamba, dibujando serpientes en las paredes de su habitación. El sargento López se volvió profundamente religioso. Dejó el ejército al año siguiente. La última vez que lo vi, me dijo que se había hecho chamán ayoreo. Que aprendió los rituales antiguos de respeto a los espíritus del agua. Que necesitaba pedir perdón a los guardianes ancestrales por nuestra arrogancia. El capitán Rojas siguió en el ejército. Ascendió a mayor. Nunca volvió a hablar del incidente. Pero vi sus manos temblar cada vez que cruzábamos un puente sobre un río. Yo llevé las fotos conmigo durante años. Las guardaba en una caja de metal en mi closet. A veces las sacaba en noches de insomnio, mirándolas hasta que el sol salía, recordando. Porque aunque firmé el documento, aunque dije que no pasó nada, yo sé lo que vi. Sé que en las profundidades del río Mamoré vive algo que desafía toda explicación científica. Algo antiguo. Algo sagrado. Algo que nos dejó vivir no por piedad, sino porque finalmente mostramos respeto. Y sé que los archivos de 1986 están sellados en algún sótano de comando militar, marcados con sellos rojos que dicen clasificado, prohibido acceso por 50 años. La verdad está ahí. Solo que nadie va a creerla. Han pasado casi 40 años, y aún hay noches donde escucho ese silbido ancestral en mis sueños. Las mejores historias nunca terminan, simplemente esperan al siguiente capítulo para revelarse. Hoy tengo 63 años. Me retiré del ejército hace 2 décadas. Vivo en una casa pequeña en las afueras de Santa Cruz, con mi esposa y mis nietos. Duermo mejor ahora. Las pesadillas vienen solo algunas noches al mes, no cada noche. Pero nunca olvidé. Hace 3 años volví al Beni. No como soldado. Como turista. Quería ver el río Mamoré otra vez. Quería confirmar que todo había sido real. Me hospedé en un hotel modesto en Trinidad. El dueño era un hombre mayor, de piel curtida por el sol. Cuando mencioné casualmente que había estado en la región durante las inundaciones del 86, sus ojos se iluminaron. Ah, usted conoce las historias entonces, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué historias?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De los soldados que pelearon contra la Yacumama. Y sobrevivieron. Mi sangre se congeló. Es solo una leyenda, dije cuidadosamente. Él negó con la cabeza. Las leyendas no sangran. Las leyendas no dejan marcas. Mi tío era pescador. Estuvo ahí. Vio las lanchas destruidas. Vio las escamas en la orilla antes de que el ejército limpiara todo. Me llevó al río esa tarde. Contratamos un bote pequeño. Navegamos hacia donde había estado la laguna, ahora mucho más estrecha. El nivel del agua había bajado décadas atrás. Los pescadores locales todavía hacen ofrendas, me dijo, señalando pequeños atados de flores y comida envueltos en hojas, amarrados a los árboles de la orilla. Antes de cada temporada de pesca. Antes de las lluvias grandes. Nadie se arriesga. ¿Por qué?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Porque ella sigue ahí, respondió simplemente. Durmiendo. Esperando. Y mientras la respetemos, nos deja en paz. Esa noche, sentado en la orilla del río con los sonidos de la selva a mi alrededor, comprendí algo. No importa cuántos documentos firmamos. No importa cuántos archivos sellaron.
No importa cuánto intentaron enterrar la verdad. La leyenda vivió. Se transmitió de pescador a pescador. De abuelo a nieto. De chamán a aprendiz. La historia de la Yakumama, del día en que los soldados aprendieron que no son los únicos depredadores en este mundo. Y quizás eso es lo correcto. Porque las leyendas sirven un propósito. Nos recuerdan nuestro lugar. Nos enseñan respeto. Nos mantienen humildes. La ciencia puede explicar muchas cosas. Pero hay verdades más antiguas que la ciencia. Verdades que vivían en estas selvas antes de que llegáramos nosotros. Antes de que existieran países o ejércitos o clasificaciones de seguridad. Miro las fotos en mi caja de metal ahora y veo algo diferente. No veo un monstruo. Veo un guardián. Un recordatorio viviente de que la naturaleza tiene sus propias leyes. Sus propios protectores. Y que cuando los humanos olvidan eso, cuando construimos represas sin permiso, cuando contaminamos ríos sin pensar, cuando invadimos territorios que no entendemos, habrá consecuencias. Mis nietos a veces me preguntan sobre mis años en el ejército. Les cuento historias seguras. Divertidas. Historias de camaradería y aventuras menores. Pero cuando sean mayores. Cuando puedan entender. Les contaré sobre el río Mamoré. Sobre la Yakumama. Sobre el día en que aprendí que el verdadero horror no es lo desconocido. Es descubrir que nunca estuvimos solos en este planeta. Que algunas cosas existían antes que nosotros y existirán después. Y que la arrogancia humana tiene dientes. Dientes muy grandes. Si alguna vez visitas el Beni. Si navegas por el río Mamoré. Si escuchas las historias de los ancianos sobre la madre del agua. Escucha. Cree. Respeta. Y lleva una ofrenda. Porque ella está ahí. Esperando. Siempre esperando. Esta historia está inspirada en reportes documentados de tiempos de guerra, combinada con folclore y dramatizada con fines narrativos.